Muy buenos días, queridos amigos, querida familia. Un domingo más que nos permite estar el Señor reunidos de forma virtual para celebrar la majestuosidad de su nombre, para reconocer quién es Él, para agradecer con una oración, para cantar cánticos que reconozcan su obra, para glorificar a nuestro todopoderoso Jesucristo. Los invito a que esperemos un momento mientras los demás hermanos se van conectando, los demás amigos se van conectando, y que podamos disfrutar en esta mañana del Señor y de su palabra. Mientras que las personas se conectan, vamos a ir escuchando Santo, Santo, Santo. Santos escogidos, ahora sí de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 por más que estés debajo, imposible será tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada llamado del poder perfecto, tú eres Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Nuevamente, un saludo más en esta mañana a los que se han ido conectando. Para mí es un grato placer estar otra vez con el deseo de poderles hablar de nuestro grandioso Dios. Alegra mucho mi corazón, calma mis preocupaciones, santifica mi propia vida. Me llena de felicidad inmensa poder escudriñar al Señor en las Escrituras
poder aprender sobre Él y poder transmitírselo a ustedes. Creo que eso es un regalo que Dios ha concedido en mi vida, que no tengo nunca cómo retribuirle. Mis hermanos, aquí estamos un domingo más, deseosos de escuchar a nuestro buen Señor. Vamos a dar inicio de manera formal a la predicación de esta mañana, a poder cantar a nuestro Señor, a poder orar a nuestro Señor. Por lo tanto, les pido que a partir de este momento ustedes puedan en sus casas guardar reverencia, compostura a los niños que nos acompañan, a sus padres. Por favor, niños, un pequeño rato, 45 minutos, donde sus padres les piden comportamiento, donde los ruidos externos no vengan a afectar la predicación de la palabra, el poder atender la palabra. Les pedimos también que se concentren en este momento. Aquellas preocupaciones que tenemos, aquellos afanes del diario vivir, permanecerán ahí, tranquilos. Pero por este momento, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, atiendan a la voz de Dios. Es este espacio que Dios nos regala para juntos, de forma virtual, poder escuchar su voz, poder contemplar su gloria y poder cantar a su nombre. Queridos amigos y hermanos, entonces, vamos a empezar una oración para disponer nuestro corazón. Antes de orar, quiero leer un pasaje de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Aquella imagen de Isaías del trono, el trono que está en lo alto y sublime. Dice Isaías, capítulo 6, versículo 1 y 3 en la versión Biblia de las Américas. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Vamos a orar. Oh amado Dios, bondadoso Señor, Señor de los ejércitos, Señor soberano, henos aquí, Padre, con aire en nuestros pulmones, con alimentos en nuestros estómagos, con un techo donde nos refugiamos, con ropa que tenemos, con familia que nos has dado, con recursos tecnológicos para poder atender a tu palabra, únicamente porque a ti te plació que así fuera. Nos has añadido tantas cosas en estos días, Señor. Nos has dado tanto en el día de hoy, que nos permite tener nuevamente vida en nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque a pesar de que no te debemos, a pesar de que no nos debes nada, Señor, tú lo extiendes por misericordia y gracia. Gracias, Dios, porque tú ves nuestra maldad y nos santificas. Viste nuestros pecados y aún diste a tu propio Hijo Jesús que pagara las consecuencias de nuestra maldad. Henos aquí, Dios, deseoso de escudriñarte, de poder conocerte en esta mañana. Henos aquí, Dios, deseoso de poder buscar tu santo nombre, Señor. Henos aquí, Señor, con ganas de poder escuchar tu voz. Padre, te queremos pedir a ti que dirijas, tengas el control como siempre lo tienes de este momento. Que nuestra mente débil, nuestro corazón débil, Señor, no sea excusa para no poder comprender y atender lo que esta mañana vamos a aprender, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Glorifícate a ti mismo a través de este espacio de oración, de este espacio de alabanza y de este espacio de predicación de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos por los méritos que ganó Jesús para nosotros, en su muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío por este dará. Santo, Santo, Santo.
de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 por más que estés velado, imposible será tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Qué bueno es nuestro Señor, que aún aquella visión que tuvo Isaías, donde aún los serafines tapaban sus ojos, tapaban sus pies, y con sus otras alas volaban y cantaban: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Ustedes y yo podamos tener esa visión. Lo que Dios pudo haber revelado únicamente a la persona de Isaías, Dios en su Santo Espíritu decidió de manera soberana que esa verdad quedara plasmada en su bendita Escritura. Y así ustedes y yo pudiéramos llegar a cantar y participar de la dicha y del gozo de cantar a ese glorioso Dios. Henos aquí en esta mañana, mis hermanos, nuevamente, como ya habíamos dicho, henos aquí con un corazón gozoso y alegre por cantar a nuestro Dios santo, santo, santo. He aquí entonces que deseo compartir con ustedes una porción de las Escrituras. Quiero leer para nuestro sermón 2 versículos. El primero se encuentra en Éxodo 15, Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Isaías 57, 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Dios, hemos leído tu santa palabra y hemos preguntado: ¿quién como tú, Jehová, que eres magnífico en santidad,
Tú que eres el alto y el sublime, cuyo nombre es el santo, y que habitas en la altura y en la santidad. Y nosotros, Señor, que somos viles pecadores, que amamos más los placeres pecaminosos del pecado, más que tu palabra y tu rectitud y tu santidad. ¿Cómo, Dios, entendiendo esta verdad, nos presentamos delante de ti? ¿Cómo, Dios, entendiendo quién eres tú, a esa pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová? Conociendo esa respuesta, que nadie es como tú, creemos que podemos escuchar tu voz en esta mañana. Pero recordamos que el camino que nos separó de la gloria de tu presencia, Cristo lo restauró. Él mismo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito Cristo, que nos acercó nuevamente a ti. Bendito Cristo, que pagó las consecuencias de nuestra maldad. Y es por Él, por su obra, Dios, que queremos escuchar la verdad de tu palabra. Y es por Él, por los méritos que Él ganó para nosotros, y que tú nos extiendes como muestra de tu gracia. Que nosotros clamamos a que hables a nuestros corazones en esta mañana, a que santifiques nuestra alma, a que te reveles a nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos. Si los serafines se tapaban los ojos, ¿cómo nuestros ojos podrán ver tu santidad? Si Isaías cayó turbado y pensó que iba a morir, ¿cómo nosotros podemos escuchar tu santa voz en esta mañana? Solo si tú lo deseas que lo hagamos, Señor. Habla a nuestros corazones, por favor. Glorifícate, Señor. Amén. Como ustedes recuerdan, ¿de qué hemos estado hablando a lo largo de estos domingos desde nuestros hogares en época de confinamiento? Hemos estado hablando acerca de la excelencia de Dios, o lo que conocemos como los atributos de Dios, es decir, sus características de su ser. Y hemos estado hablando de esas excelencias divinas. Y quiero citar a una frase de Charles Spurgeon que decía lo siguiente: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. La obra más noble que el ser humano puede emprender en su vida es la de el conocimiento, en la de ocupar su atención al santo nombre, a la naturaleza, a la persona y a la obra de ese gran Dios al que llamamos Padre. Y por eso, mis hermanos, a lo largo de varias semanas hemos intentado, aunque de forma deficiente, conocer a nuestro gran Dios que se revela en las Escrituras. ¿De qué hemos hablado? Recordemos un poco. Hemos hablado de su amor, su poder, su bondad, su fidelidad, su gloria, su gracia, su ira, su misericordia y su paciencia. Llevamos 9 atributos estudiados de forma deficiente, pero Él se ha glorificado a través de esos estudios. Y para la comprensión de estos atributos nos ha sido de gran ayuda ese libro de A.W. Pink que se llama Los Atributos de Dios. Y como pastor, ha sido mi deseo que en esta época de confinamiento nuestro conocimiento de Dios no sea moldeado por las circunstancias, sino por lo que Él dice de sí mismo en su santa palabra. Yo no quiero que sean las circunstancias que estamos viviendo donde podemos estar afligidos, sentir preocupación, ansiedad, miedo, lo que nos forme el concepto de Dios, sino más bien lo que Dios dice de sí mismo y revela de su santo ser en su palabra, que ustedes y yo lo podamos conocer y eso forme nuestro conocimiento de nuestro gran Dios. Y por eso, para terminar esta serie de sermones, quiero hablar sobre un último atributo de Él. Y este atributo es una perfección divina a la que se le da un énfasis especial en sus palabras.
Y ese atributo es su santidad, la santidad de Dios. Decía el puritano Stephen Charnock lo siguiente sobre la santidad de Dios. Él decía lo siguiente: se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y la honorabilidad de su nombre. Este es su mayor título de honor, el que se llame Dios es santo, en que se diga que Él es santo, refleja su gran majestad y la honorabilidad de su nombre. Y esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono celestial por los serafines que claman: santo, 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 Jehová de los ejércitos, que es lo que dice Isaías 6 del versículo 3. Es ese atributo que los serafines cantaban en la visión que tuvo Isaías. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver un concepto sobre la santidad de Dios. Vamos a mirar cómo Dios evidencia este atributo divino. Y vamos por último a ver cómo nosotros debemos responder frente a esta excelencia divina. Un concepto sobre la santidad de Dios, cómo Dios hace evidente que Él es santo y cómo nosotros debemos responder frente a este atributo que revela de sí mismo. Entonces, nuestro primer punto, una definición de este atributo divino. Y yo sé que cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, lo primero que viene a nuestras mentes es que significa que es sin pecado, que Dios es sin pecado. Y es verdad que este atributo incluye esta definición, pero no es esencialmente lo que la Biblia nos intenta decir sobre el Dios santo. Él es absolutamente distinto, dice Berkhof, y quiero utilizar esta definición de él para comprender un poco lo que es la santidad de Dios. Luis Berkhof dice lo siguiente: Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada, una criatura consciente o criatura que siente y que llega así al conocimiento de su absoluta bajeza. Sigue diciendo Berkhof: la idea fundamental de la santidad moral de Dios es también la de separación, pero en este caso es separación del mal moral, es decir, del pecado. En virtud de su santidad, Dios no tiene comunión con el pecado. Y es lo que nos dice los versículos que leímos al inicio del sermón. Es lo que nos dice Isaías 15:11. Recuerda: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Una categoría distinta a cualquier otro ser, se nos dice en este versículo. O lo que nos dice Isaías 57:15 que leíamos al inicio: el alto y el sublime, es decir, Dios, cuyo nombre es el santo, que dice: yo habito en la altura y la santidad. Es decir, hay una gran diferencia del ser divino y de todas las criaturas que Él ha creado. Hay una diferencia entre ese ser santo y todos los demás seres que existen. De igual manera, dice Habacuc 1:13 en la parte A: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Nuevamente, muy limpio eres de ojos para ver el mal y ni puedes ver el agravio. Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a su ley y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Así lo dice su palabra. Por ejemplo, que dice Proverbios 3, versículo 32. El perverso es abominado de Jehová. O el Proverbio 15, versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. De ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado, por cuanto Dios es santo y aborrece y se separa del pecado. Por tanto, Él tendrá que castigar al pecado. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. A Dios no le es indiferente la maldad del ser humano, no.
Él no lo ve como algo sin importancia, no. Lo que Dios le genera es aborrecimiento. Y Dios es verdad que a menudo ha perdonado a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. Escuchen esa frase de A.W. Pink. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque Hebreos 9:22 nos enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios en su santidad no pasa por alto el pecado del hombre, sino que en su gracia puso las consecuencias de ese pecado, el castigo de ese pecado lo puso en la espalda de su propio Hijo. Pero todo pecado es pagado, o en Cristo o en el incrédulo. Jamás Dios dejará el pecado sin castigo. Recuerden, por ejemplo, fue a causa de un pecado que Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Can cayó bajo maldición. Incluso Moisés no escapó de la consecuencia de su pecado. Recuerden que fue excluido de Canaán a causa de su desobediencia. Por un pecado, el criado del profeta Eliseo fue castigado por lepra. ¿Y qué podemos decir de Ananías y Zafira, que fueron separados de la tierra de los vivientes? Y así miles y miles de ejemplos en las Escrituras, donde vemos cómo Dios reacciona por su santidad frente al pecado, lo aborrece y lo castiga. La santidad entonces es la misma excelencia de la naturaleza divina. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura. Y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad, la santidad de Dios, es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. La santidad de Dios es contraria a cualquier defecto moral del hombre. Así como el poder de Dios es más evidente en la debilidad del hombre, así su santidad se realza cuando vemos a la vil criatura que es el ser humano. Dios mismo destaca este atributo suyo. Dios mismo habla de este atributo suyo. Recuerden lo que dice Salmo 89, versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad. Y Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de Él mismo. Por eso nos exhorta en el Salmo 34. Cantar a Jehová, vosotros sus santos, celebrar la memoria de su santidad. Dice J. Hope, podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre, es decir, les diera brillo. Por eso cuando en el Salmo 27:4 leemos la hermosura del Señor, entendemos que se refiere a la hermosura de su santidad, como dice el Salmo 110, versículo 3. Lo que hace hermoso a Dios, lo hermoso de Él es que Él es santo. Decía el puritano Charnock, esta excelencia destacada por encima de sus otras perfecciones es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad. Así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Sigue diciendo Charnock, esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es santo brazo, Salmo 98:1. Su verdad o palabra es su santa palabra, Salmo 105:42. Su nombre, que expresa todos los atributos juntos, es su santo nombre, Salmo 103:1. ¡Wow! Qué maravillosa expresión, qué maravillosa forma de hacerlo. Miren esa parte, me gusta como dice, así como su poder
Es el vigor de todas sus perfecciones, es decir, su poder, su atributo de poder, a ser omnipotente, es lo que permite que sus otros atributos sean llevados a cabo. Es su santidad lo que hace que sus perfecciones brillen. Si Dios no fuera santo, entonces todo de Él sería desagradable. Eso es maravilloso. Comprendemos entonces, mis hermanos, que la santidad de Dios no solamente lo hace ser apartado del pecado, no solo lo hace ser distinto a todo lo demás, sino que también su santidad realza o le da brillo a todas sus excelencias o atributos divinos. Quiero poner un ejemplo. Y en este sermón creo que voy a utilizar varios ejemplos, que no quiero ser irreverente delante de Dios, pero es la forma que una mente finita intenta explicar un concepto tan grandioso, que nuevamente entiendan, los serafines cantaban santo, 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 pero se tapaban los ojos. Es una realidad tan contundente que no podemos contemplar directamente. Y el ejemplo que les quiero decir es, a los que están relacionados con la pintura, a los que en algún momento han pintado, saben algo de pintura, entendemos que las pinturas pueden tener unos tipos de acabado. Por ejemplo, un acabado mate o un acabado con brillo. Y entendemos que el acabado mate es un acabado opaco, algo que no le da brillo. Y el acabado con brillo es todo lo contrario. De ese caso, la santidad de Dios es aquello que le da brillo, a lo que hace que se ilumine todos sus demás atributos. Y por lo tanto, es aquello en que el corazón del hombre regenerado aprecia de su Dios. Este mundo, con todo lo que nos ofrece, y que puede ser atractivo para nosotros, en realidad será muy brillante o más bien será término opaco, un semimate. ¿Qué nos ofrece este mundo? ¿Qué podemos tener? Unas relaciones sentimentales, y todos sabemos que son imperfectas. Una salud física, entendemos que la enfermedad está a la orden del día. Unas finanzas con lo que podemos satisfacer nuestros deseos, entendemos que esta economía es tan cambiante que miren cómo ha estado estas circunstancias de confinamiento. ¿Podemos descansar en los líderes políticos? Creo que no es la mejor opción. ¿Qué podemos decir de nuestros maestros y los pastores? Hemos visto cómo muchos de ellos aún nos fallan. O de los hermanos en la fe. Hay muchas de estas cosas que son buenas para nosotros, pero si ponemos eso que acabo de mencionar en comparación con el poder de Dios, con su ira, ¿o qué podemos decir de su paciencia? ¿Qué tal si hablamos de su gracia? ¿O de su gloria? De pronto de su fidelidad. Si contemplamos todas estas excelencias divinas y lo comparamos con aquellas cosas que el mundo nos ofrece, ¿qué debe brillar más? ¿O qué brilla más para el corazón regenerado? Aquel corazón al que Dios ha cambiado y ha sembrado su propio espíritu para que pueda andar en sus caminos. Pues la santidad de Dios hace que todas esas excelencias divinas sean el deleite del pueblo de Dios. Es por su santidad que el pueblo de Dios va en pos de Dios. Es por su santidad que el pueblo de Dios elige a Dios. Es por su santidad que el pueblo de Dios se satisface en ese Dios. Nada en este mundo brilla como la santidad de nuestro Dios. Nada en este mundo es más deseable para el corazón del cristiano como la santidad de su Dios. Es ahí entonces que comprendemos que la santidad es un concepto más trascendental únicamente de que Dios aborrece y castiga el pecado. Y que no solamente lo hace un ser diferente a cualquier otra criatura, sino que es su santidad lo que revela cuando transforma nuestro corazón. Y por primera vez podemos decir, es aquí Dios, quiero ir en pos de ti. Es la santidad de Dios que vieron sus discípulos cuando ellos les dijeron, deja todo y sígueme. Y ellos dejaron sus barcas de pescar y lo siguieron. Y ahora que comprendemos ese concepto de su santidad, entonces pasaremos a nuestro segundo punto. ¿Cómo Dios nos manifiesta a nosotros su santidad? ¿Cómo Dios hace evidente al mundo entero
que Él es santo. Y hay tres formas fundamentales en las que Dios revela su santidad. La santidad de Dios, primera de ellas, se manifiesta en sus obras. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. La santidad es regla de todas sus acciones. Recuerden lo que dice Génesis 1:31. En el principio declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera algo imperfecto e impuro. Si Dios no fuera santo, 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 lo que Él declaró como bueno en gran manera, no lo hubiese podido declarar si hubiera alguna imperfección en Él. Aún el hombre, se nos dice en Eclesiastés 7:29, lo hizo recto a imagen y semejanza de su Creador. ¿Y qué podemos decir de los ángeles? Como nos enseña Judas 6, los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que, según leemos en Judas 6, dejaron su habitación. Y aún de Satanás, ¿qué podemos decir de Satanás? En Ezequiel 28:15 leemos: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Todo lo que Dios ha hecho en sus obras es bueno en gran manera, perfecto, porque Él lo hizo como Él es. Además de ver su santidad en sus obras perfectas, también vemos su santidad en su ley, en su palabra. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variedades, en las formas más refinadas, así como en las formas más groseras o grotescas. La intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto y público. Es por eso que Romanos 7:12 nos dice: la ley a la verdad es que santa, el mandamiento santo y justo y bueno. O lo que nos dice el Salmo 19, los versículos 8 y 9, los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, puros, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa descripción de la ley de Dios: santa, justa, buena, recta, pura, limpia, que son verdad, que permanecen para siempre. Es claro que la ley de Dios evidencia al creador de la ley. Tú miras la ley de Dios, tú miras sus estatutos, sus mandatos, aquellos que sirven para evidenciar las sutilezas del pecado o las prácticas abiertas de éste. Fueron creadas por un Dios santo. Si tú contemplas la ley de Dios, verás la santidad de ese Dios. Y por último, podemos evidenciar la santidad de Dios en la cruz de Cristo. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable había de serle el pecado a Dios cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad, cuando lo imputó a su hijo. Los juicios, dice Charnock, el puritano, los juicios que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestran tal palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurado por los gemidos de la muerte. El mismo Salvador en el Salmo 22 lo declara así. El Salmo 22 nos recuerda que cuando Dios escondió de Cristo su faz sonriente y le hundía su cuchillo en el corazón, el Salvador exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el mismo Salmo 22, el versículo 3,
nos dice que el Salvador adoró esa perfección divina, pero tú eres santo. Ese Salmo 22, que es un salmo mesiánico, que apuntaba a lo que Cristo iba a decir en la cruz, nos revela el agobio que sintió Jesús cuando su Padre, cuando Dios, al ser un Dios santo, iba a castigar completamente en la muerte de su Hijo el pecado de su pueblo. Su Hijo, a pesar de eso, adoró ese atributo divino. Tú eres santo. ¿Fue aflicción para el Hijo? Claro que sí. ¿Conocemos lo que fue su pasión, su muerte, su crucifixión? Claro que sí. Pero aún en ese momento, el Hijo adoró esta excelencia divina, la santidad de Dios. Es en la cruz la evidencia de lo que significa el pecado para Dios. Y eso nos ayuda a responder cómo un Dios santo puede tener comunión con pecadores como ustedes y como yo. Dios nos reconcilió a sí mismo. Dios nos reconcilió a nosotros con sí mismo a través de la muerte de su Hijo. Y aquí surge una pregunta. Luego que hemos visto que la santidad de Dios es tan evidente, que se hace evidente, valga la redundancia, en sus obras, sus leyes y en la muerte de cruz de su Hijo, ¿por qué el hombre no teme a lo que Dios juzgará de ellos y de sus pecados? ¿No podíamos decir que la santidad de Dios es desconocida para el mundo? Las obras de Dios declaran que Él es santo. Su ley declara que Él es santo. La muerte de su Hijo en la cruz declara que Él es santo y que Él aborrece el pecado y que castiga el pecado. Entonces, ¿por qué el hombre no teme a ese Dios y al juicio que vendrá sobre ellos si no se arrepienten de sus pecados? Bueno, a diferencia de Dios, podemos decir que estamos unidos al pecado. Somos impuros, depravados. Nuestro corazón está enemistado con Dios porque nosotros amamos el pecado y Él lo aborrece. Estamos separados de Él. Por eso nos hemos inventado nuestros propios dioses falsos, satisfaciendo a nosotros mismos. Por eso existen tantas religiones hoy en día. Porque esas religiones buscan ser como el opio para ellos, donde buscan satisfacción sin las demandas de la santidad de Dios. Se crean sus propios dioses, donde ven un Dios lleno de amor, pero falto de justicia. Un Dios lleno de misericordia, pero falto de santidad. Un Dios dispuesto a perdonar, pero no dispuesto a disciplinar. Eso es un ídolo, porque ustedes y yo hemos comprendido en la Biblia que sí, Él es fiel, Él es amoroso, pero Él está lleno de ira, Él es justo también. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. La persona impía, incrédula, espera que la misericordia de Dios superará todo lo demás. Pero Dios responde a ese pensamiento en el Salmo 50, 21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Piensan en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. ¿Y saben por qué? Porque la idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen o un delito judicial. Cuando las personas naturales que no tienen un corazón regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo para Dios, piensan sobre el pecado, siempre piensan sobre delitos criminales, delitos judiciales. Para ellos no llega a tal gravedad. Por eso el hombre llama al pecado defectos, equivocaciones, enfermedad, etapas de la vida. Incluso cuando son expuestos que han hecho alguna práctica de pecado, siempre se llenan de excusas y de atenuantes. El Dios con D pequeña, que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman, entre comillas, es como un anciano indulgente, como un abuelito, quien, aunque no les comparta sus imprudencias juveniles, les pasa por alto o disimula benignamente estas prácticas.
Pero la palabra de Dios es clara. Dice el Salmo 5:5, Salmo capítulo 5, versículo 5. Aborreces a todos los que hacen inequidad. Y el Salmo 7:11 nos dice, y Dios está airado todos los días contra el impío. A pesar de eso, los hombres se niegan a creer en ese Dios y rechinan los dientes, se malhumoran, se ponen iracundos cuando se les habla fielmente de cómo Dios odia el pecado. ¿Saben qué es lo más triste? Que pudiéramos pensar que ese desconocimiento de la santidad de Dios, de cómo Dios aborrece el pecado y cómo Dios trata al pecador, es un concepto malinterpretado principalmente fuera de los templos o de las casas de oración, de las congregaciones cristianas. Pero es en cientos y cientos de congregaciones cristianas que desconocen a ese Dios que se revela en las Escrituras. Si realmente en este pueblo colombiano o en esta ciudad vallenata vivieran tantos cristianos como se profesaban los domingos de templos y congregaciones llenas, ¿ustedes creen que la ciudad tendría la vida moral que tiene? ¿Ustedes creen que muchos de aquellos que confiesan en creer en ese Dios realmente conocieran la santidad de Dios como Él lo revela en sus escrituras, como Él dice que aborrece el pecado, la moralidad de esta ciudad fuera como fuera? ¿O tantas cosas permisibles que se ven hoy en la iglesia que antes no se veían? ¿O el adulterio de la palabra de Dios como de forma inimaginable se ve al día de hoy? Por supuesto que no. No, el hombre pecaminoso no podía imaginar a un Dios santo, como tampoco podía llegar a creer en el fuego, en el lago de fuego que lo atormentará para siempre. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las demandas de la santidad de Dios fueron suplidos por su gracia en la persona de Jesucristo. Cada pecador que se haya refugiado en Cristo es el acepto en el amado. Es aceptado en el amado. Efesios 1:6 dice eso. Somos aceptados en Cristo Jesús por nuestro Dios. Dios no rebajó su santidad, sino que en su gracia nos otorgó un camino distinto al poner a su propio Hijo a pagar las demandas de su santidad y a otorgarnos a nosotros una nueva vida retribuida en la rectitud de su Hijo Jesucristo. Por nuestra impiedad, perversión y maldad no podíamos acceder al trono de la gracia. El lugar santo estaba cerrado para nosotros. Las puertas del cielo eran inalcanzables, pero Cristo recibió la santa ira de Dios en nuestro lugar en la cruz. Ahí en esa cruz Él fue separado del Padre, producto de la santidad de Dios y el peso de pecado que cargaba en nuestro lugar. Bendito Jesús, por amarnos de esa forma, por no bajarse de esa cruz. A pesar de que ustedes y yo lo aborrecimos, lo traicionamos como Pedro, Él decidió demostrar su amor, muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y ahora somos aceptados delante de un Dios santo, no por tus obras, sino por los méritos por los que Jesús ganó para nosotros. Y ahora que hemos conocido cómo es evidente la santidad de nuestro Dios en sus obras, en sus leyes y en la cruz de Cristo, vamos a terminar viendo cuál debe ser la respuesta de nosotros a este atributo divino. Y esto nos servirá como conclusión de este sermón. Entonces, podemos decir que porque Dios es santo, nosotros debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Miren lo que dice el Salmo 89:7. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. El Salmo 99:5 nos recuerda: adorar a Jehová nuestro Dios
e inclinaos al estrado de sus pies. Él es santo. Si nos vamos a presentar en su estrado, si nos vamos a presentar en su presencia, tenemos que hacerlo con una postura humilde. ¿Cuál es? Postrados ante Él, nuestro corazón, cuando se presenta delante de Dios. Tiene que ser reverente porque Él es santo, nos dice el Salmo 99, versículo 5. Una ilustración de eso, recuerden la imagen de Moisés, cuando se acercaba a la zarza ardiente, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Quita tus zapatos de tus pies, pues estás en tierra santa. Y he aquí, mis hermanos, donde deseo que ustedes que me escuchen en sus hogares, la iglesia pueda atender esta aplicación o esta conclusión desde este punto. Todos nosotros como pueblo de Dios tenemos que reconocer que nos presentamos a sus templos, donde la iglesia se reúne con un corazón irreverente o con un corazón falto de reverencia a Dios. Llegamos y hablamos mientras enseña. Llegamos y atendemos nuestros celulares mientras el predicador está hablando la santa palabra de Dios. Vamos y nos paramos de nuestras sillas como si estuviéramos en cualquier otro sitio. No. Si comprendemos verdaderamente este atributo de Dios, seremos reverentes delante del Dios terrible en la grande congregación de los santos. Él es santos. Debemos presentarnos con una actitud humilde, una postura humilde delante de Él. Hermanos, no tengamos en poco cuando volvamos otra vez a la casa de Dios. Y si este sermón ha generado alguna aplicación, que se haga evidente en la reverencia que guardaremos en la casa de Dios. Otra forma que debemos responder, o otra conclusión para este sermón, es que porque Dios es santo, nosotros debemos desear ser hechos conformes a Él. ¿Cuál es su mandamiento en 1 de Pedro 1:16? Ser santos porque yo soy santo. No se nos manda a ser omnipotentes o omniscientes como Dios, sino se nos manda a ser ¿qué? Santos. Y nos dice el versículo 15 ahí en 1 de Pedro capítulo 1 que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como decía el puritano Charnock, este es el mejor medio para agradarle. No glorificamos a Dios tanto con nuestra admiración ni con expresiones elocuentes o servicios ostentosos, como con nuestra aspiración a conversar con Él con espíritu limpio y a vivir para Él viviendo como Él. Glorificamos más a Dios, no por un servicio ostentoso, sino viviendo de forma santa porque Él es santo. Esmérate en tu forma de vivir. Límpiate, purifícate de toda maldad, desechando aquellos deseos pecaminosos para glorificar su santo nombre. Podemos decir que porque Dios es santo, debemos vivir de tal forma que sea diferente a la del mundo incrédulo. Debemos vivir de tal forma que sea diferente a la del mundo incrédulo. Segunda de Corintios, capítulo 6, los versículos del 14 al 18, es aquel mandato donde Pablo nos instruía, no estéis unidos en yugo desigual. Y en el versículo 16, ahí en Segunda de Corintios, el capítulo 6, Pablo nos decía, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren lo que dice el versículo 17. Por tanto, salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si este concepto de la santidad de Dios está claro para ti, debe evidenciarse en tu forma de vivir. Qué triste es que hay tantas congregaciones llenas que parece más un concierto en una discoteca que la casa del Dios Santo. Qué triste es que los deseos, las decisiones y las pasiones del pueblo, de muchos que se hacen proclamar como pueblo de Dios,
no se ajustan a las demandas de un Dios santo. Evidencia para ti, pregúntate a ti, ¿cuáles son tus elecciones? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus acciones en cada uno de tus días? ¿Evidencian que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Porque Dios dice que como Él habita en medio de nosotros, nosotros debemos apartarnos de ese mundo incrédulo. ¿Qué tipo de comunión puede tener Cristo con Satanás? Decía el versículo 15, ahí en 2 Corintios. Y por último, porque Dios es santo y solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él. No busquemos la santidad en decisiones moralistas. No busquemos la santidad en el legalismo. No busquemos la santidad en las resoluciones. Busquemos la santidad en Él, que Él es la fuente y manantial de la santidad. ¿Qué es lo que dice Juan 17:17? Santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Vayamos a la palabra de Dios para ser purificados y lavados una vez más, ser blanqueados de nuestros pecados. No esperemos que seamos santos por decisiones y resoluciones. Hermano, amigo, ¿tú crees que si tú deseas tener un estado físico más saludable, va a ser suficiente únicamente con que veas por internet videos de preparación de alimentos sanos, videos de ejercicios para hacer en casa? ¿O tendrás que prepararte los alimentos de una forma más sana? ¿O tendrás que hacer esos ejercicios para tener un cuerpo más sano? Tú no vas a poder crecer en santidad únicamente porque veas cómo otros hermanos avanzan en su santificación. Tú no vas a poder crecer en santidad únicamente porque veas sermones de otros que te enseñan. Tú vas a crecer en santidad si vas a la fuente de la santidad, que es el Señor y su palabra, para ser purificado. Si tú no apartas tiempo para meditar en su palabra, si tú no apartas tiempo para crecer en el conocimiento de Él, si para ti es prioridad este mundo, entonces nunca vas a crecer en santidad. Nuestra oración diaria debería ser, y termino con esto, la que Pablo le dice al pueblo de Tesalónica, en primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar, debemos ir a la palabra para que Dios nos santifique. Orar para que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, para que nos preserve nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y así ser presentados irreprensibles en la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mis hermanos, a orar para terminar. Dios, qué belleza es tu santidad, qué hermosura es este atributo. Realza todos los otros aquellos que hemos aprendido. Tú eres distinto a nosotros. Y entendemos, Señor, que no nos pudiéramos presentar delante de ese Dios santo que aborrece el pecado, que se aparta del pecado, si no fuera porque castigaste nuestro pecado en la persona de Cristo. Engrandecemos la obra de Cristo al reconocer que las demandas de tu santidad fueron satisfechas por Él y no por nosotros. Engrandecemos tu nombre porque sabemos que somos aceptados como hijos tuyos, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Comprendemos que tú revelas tu santidad en tus obras, en tus leyes y en la cruz de Cristo. Oh Señor, pero ahora oramos, porque no queremos ser solamente oidores de tu santidad, queremos ser hacedores de ella. Queremos evidenciar tu santidad en la reverencia cuando nos presentemos delante de ti y en tu casa. Queremos evidenciar esa santidad, Señor, cuando la busquemos en ti, que eres la fuente de toda santidad. Queremos, oh Dios, evidenciar, ser hacedores de esta verdad,
viviendo de forma santa porque tú eres santo. Queremos, Señor, ser hacedores de esta verdad aprendida, viviendo diferente a como el mundo vive. Y eso debe empezar por nuestros hogares, por nuestras decisiones todos los días, por nuestra propia iglesia local. Dios, te pido perdón, Señor, por mis hermanos y por mí, por cuanto no los he guiado a vidas santas en algún momento. Señor, te pido perdón por nosotros, Padre Celestial, por cuanto no hemos reverenciado tu santo nombre en nuestra iglesia local. Pero vamos a ti, Señor. Vamos a ti, a la fuente de santidad, para ser purificados en tu verdad y en tu palabra. Y oramos para que el Dios de paz nos santifique por completo, Señor. Santifica a esta iglesia local, su palabra es verdad. Santifica a nuestros hermanos en la fe. Conocemos para nosotros los muchos pecados de nuestra familia de la fe y conocemos los muchos pecados de nuestras parejas, oh Dios, pero que puede ser evidente el pecado propio para desear ser santificado. Gracias, Dios, porque nos permite cantar a tu nombre. Gracias, Dios, porque en esta mañana podemos volver a decir: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Queridos amigos, queridos hermanos, damos gloria a Dios, porque con este atributo terminamos 10 de sus atributos y todavía faltan muchos más. Y Él nos permitió conocerlo más a través de esta serie de sermones. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro amado Dios. Como siempre me despido con un abrazo fraternal de mi parte, de mi esposa y de mi hijo, que si Dios lo permite pronto podrán verlo por fotos. Terminamos cantando Santo, Santo, Santo nuevamente.